Hoy, más que nunca, el mundo vuelve sus ojos hacia Jerusalén. Misiles, amenazas, evacuaciones y caos. El conflicto entre Irán e Israel ha llegado a un punto crítico. Pero esto no comenzó hoy. Esta es la historia de una ciudad que lleva milenios en el centro de las guerras del mundo, una ciudad elegida por Dios y odiada por las tinieblas. Quédate hasta el final, porque lo que está pasando ahora fue profetizado, y cada batalla tiene un eco eterno. La enemistad entre los pueblos de esta región no es reciente. Desde el libro del Génesis, se habla de una lucha entre dos linajes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Irán, antigua Persia, y la nación de Israel han estado en conflicto espiritual desde hace siglos. Jerusalén no es solo una ciudad, es el punto más codiciado del planeta porque allí Dios puso su nombre. Jerusalén en la antigüedad. Año 586 a.C., destrucción del primer templo por Nabucodonosor. La guerra fue brutal. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén durante meses. El hambre se apoderó de la ciudad. Las madres cocinaban a sus propios hijos, como lo describe el profeta Jeremías. Finalmente, los muros cayeron. Las tropas babilonias arrasaron sin misericordia. El templo de Salomón, joya del pueblo de Dios, fue incendiado y saqueado. Los sacerdotes fueron asesinados en el altar. El pueblo fue encadenado y llevado como esclavo a Babilonia. No fue solo un desastre militar, fue el juicio de Dios sobre una nación que había olvidado su pacto. Año 538 a.C., el decreto de Ciro y la reconstrucción del templo. Después de décadas de exilio, el imperio persa derrota a Babilonia. Y aunque no hubo una guerra sangrienta en Jerusalén, Dios usa al rey Ciro, un pagano, para algo asombroso. Decreta que los judíos pueden regresar a su tierra y reconstruir su templo. Pero el regreso no fue un final feliz, sino el inicio de nuevas batallas. Apenas comenzaron a poner los cimientos del templo, enfrentaron una persecución feroz. Los pueblos vecinos, como los samaritanos, ellos no querían ver el renacer espiritual de Jerusalén. Se burlaban, amenazaban, y hasta ofrecían ayuda para infiltrarse y frenar la obra desde adentro. Religiosos fieles fueron perseguidos, señalados y hasta amenazados de muerte por restaurar la adoración a Dios. Se les prohibía orar en público, se les acusaba falsamente ante el gobierno persa, y durante años la construcción se detuvo por órdenes políticas. Fue una persecución silenciosa, pero constante. Así, entre amenazas, espadas y oraciones, los hijos del exilio resistieron. No fue una guerra de ejércitos, pero sí una guerra espiritual. Y con lágrimas y fe, el templo fue levantado nuevamente. Año 168 a.C., profanación del templo por Antíoco Epífanes. Bajo el dominio del imperio seleucida, Jerusalén cae en una oscuridad infernal. El rey Antíoco Epífanes, obsesionado con imponer la cultura y religión griega, invade el templo de Dios y lo transforma en un centro pagano de idolatría. En un acto de extrema blasfemia, sacrifica un cerdo, animal impuro para los judíos, sobre el altar sagrado. Luego, derrama su sangre dentro del lugar santísimo. Es como si hubiera declarado guerra directa contra el Dios de Israel. Pero no se detiene ahí. Antíoco prohíbe toda práctica judía bajo pena de muerte. Obliga a los ancianos y jóvenes a comer carne de cerdo, y quienes se niegan, son torturados y asesinados públicamente. Las mujeres que circuncidaban a sus hijos eran ejecutadas brutalmente, con sus bebés colgados del cuello, y arrojadas desde las murallas. Los rollos sagrados de la Torá eran quemados, y los estudiosos de la ley eran perseguidos casa por casa. Fue una guerra espiritual, pero con sangre, gritos y fuego. El templo, antes casa de oración, se convirtió en un templo a Zeus. Y Jerusalén, en un infierno de persecución. Sin embargo, Dios no había terminado con su pueblo. De este horror nacería una llama de resistencia, la rebelión de los macabeos, que cambiaría el rumbo de la historia y restauraría la santidad del templo. Año 164 a.C., purificación del templo y el origen de Hanukkah. Tras años de persecución brutal, un pequeño grupo de judíos liderado por Judas Macabeo se levanta en rebelión. No eran un ejército poderoso, ni tenían armas modernas, pero sí algo que sus enemigos no entendían: fe ardiente y celo por el Dios vivo. Los macabeos se enfrentaron al imperio seleucida, superados en número y fuerza. Pero con estrategia, valentía y oración, derrotaron a las tropas de Antíoco Epífanes.
Fue una victoria milagrosa. Entonces, al entrar al templo, encontraron el altar profanado, los utensilios destruidos y el lugar santo cubierto de inmundicia. Pero no huyeron. Lloraron, se rasgaron las vestiduras y comenzaron la purificación. Derribaron los altares paganos, limpiaron cada rincón y reconsagraron el templo al Dios de Israel. Solo tenían aceite puro para encender la menorá por un día, pero ocurrió lo inesperado, la llama ardió durante 8 días completos. Ese milagro dio origen a Hanukkah, la fiesta de las luces. No fue solo una victoria militar, sino una declaración eterna. Cuando todo parece perdido, Dios levanta luz en medio de la oscuridad. Cuando su nombre es pisoteado, Él mismo restaura su gloria. Y Jerusalén, que parecía derrotada, volvió a brillar. Año 70 después de Cristo. Destrucción del segundo templo por Roma. Jerusalén está sitiada. Las legiones del Imperio Romano, comandadas por el general Tito, rodean la ciudad santa. Es un asedio despiadado. El hambre consume a los habitantes, las madres lloran sin consuelo, y las calles se llenan de cadáveres. No hay escapatoria. El pueblo está atrapado, y el juicio se acerca. El templo, centro de la adoración, orgullo del pueblo, es incendiado. Las llamas devoran el lugar que una vez albergó la presencia de Dios. Cada piedra cae, tal como Jesús lo había profetizado décadas antes. Mateo 24:2. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miles mueren en la masacre. Otros son esclavizados, dispersados. El corazón espiritual de Israel deja de latir. El sonido del shofar se apaga, y Jerusalén queda en ruinas. Pero incluso esta tragedia estaba en el plan eterno. No era solo el fin de un templo, era el inicio de un nuevo pacto. Un nuevo templo no hecho por manos humanas, Jesucristo, el verdadero santuario. Y así, lo que parecía destrucción, era en realidad parte del propósito profético. Año 135 después de Cristo. Jerusalén borrada del mapa y renombrada por Adriano. Después de años de opresión, los judíos se levantan en la rebelión de Bar Kokhba, un último intento desesperado por recuperar su tierra y su identidad. La lucha es feroz. Miles mueren enfrentando al poderoso imperio romano. Fue una guerra sangrienta, cuerpo a cuerpo, calle por calle. Pero al final, Roma aplasta la rebelión con brutalidad. El emperador Adriano ordena una venganza total. Jerusalén es arrasada, sus ruinas sepultadas. Y sobre los escombros de la ciudad santa, levanta una nueva ciudad pagana, Aelia Capitolina. Prohíbe la entrada de judíos bajo pena de muerte. Donde se adoró a Dios, ahora se erigen templos a Júpiter. Fue una humillación total, una herida profunda al alma del pueblo de Dios. La ciudad fue borrada, pero no del corazón de su pueblo. Y aunque parecía el fin, Dios no había terminado su historia con Jerusalén. Dominio musulmán y cruzadas. Año 638 después de Cristo. Conquista islámica de Jerusalén. Después de siglos bajo dominio bizantino, las fuerzas musulmanas del califa Omar ibn al-Khattab toman Jerusalén. A diferencia de las masacres anteriores, la conquista fue relativamente pacífica. Los cristianos bizantinos entregan la ciudad bajo condiciones. Pero lo que sucede después marca un punto de quiebre profético. Sobre el mismo lugar donde se alzaban el templo de Salomón y el de Zorobabel, el monte Moriah, los musulmanes levantan 2 grandes santuarios. Uno, la cúpula de la roca, donde según el Islam Mahoma ascendió al cielo. 2, la mezquita de Al-Aqsa, que convierte a Jerusalén en la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Ese monte, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, donde descendía la gloria de Dios en el templo, ahora se convierte en epicentro de una nueva religión. Comienza así un conflicto espiritual y territorial que ha marcado siglos de guerras, tensiones y sangre. Jerusalén ya no solo es deseada por judíos y cristianos. Ahora el Islam también la reclama. Año 1099 después de Cristo. Primera cruzada y masacre. Tras casi 5 siglos de dominio musulmán, los cruzados cristianos de Europa llegan a Jerusalén con un objetivo: liberar la ciudad santa. Pero lo que debía ser una misión sagrada, se convierte en una de las escenas más oscuras de la historia. Después de un brutal asedio, los cruzados irrumpen en Jerusalén y desatan una masacre sin distinción.
Judíos son quemados vivos en sus sinagogas. Musulmanes son degollados por miles. Incluso cristianos orientales, que no eran católicos romanos, son asesinados. La ciudad queda bañada en sangre. La cruz fue alzada, pero no en misericordia, sino en violencia. Fue una guerra en nombre de Dios, pero sin el corazón de Dios. Un eco trágico del peligro de usar lo sagrado para fines políticos o de conquista. Y una vez más, Jerusalén sufre, porque quien controla esta ciudad, controla también una puerta espiritual, y esa puerta siempre ha sido disputada. Año 1187 después de Cristo. Saladino reconquista Jerusalén. Después de casi un siglo bajo dominio cruzado, el gran líder musulmán Saladino marcha para liberar Jerusalén. Con astucia y valor, derrota a los cruzados en la batalla de Atín y sitia la ciudad. Pero a diferencia de la brutalidad anterior, Saladino muestra una misericordia que sorprende al mundo. No ordena masacres ni saqueos indiscriminados. Permite que los cristianos que así lo desean salgan de la ciudad en paz, llevando consigo sus pertenencias. Este acto no solo es un triunfo militar, sino un giro histórico que marca un nuevo capítulo. La guerra puede ser justa y la dignidad humana respetada, incluso en la batalla. Jerusalén vuelve a cambiar de manos, y con ella, la esperanza de coexistencia, aunque frágil, renace. Año 1517 después de Cristo. Inicio del dominio otomano. En 1517, el poderoso Imperio Otomano, bajo el sultán Selim, conquista Jerusalén, incorporándola a su vasto imperio que se extiende por 3 continentes. Aunque Jerusalén no fue destruida ni saqueada como en siglos anteriores, la ciudad se convierte en un enclave religioso bajo el gobierno islámico. Durante más de 400 años, el Imperio Otomano mantiene el control, cuidando los lugares sagrados y administrando la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, aunque siempre bajo la supremacía islámica. Este largo periodo marca una estabilidad relativa en medio de tensiones latentes, donde Jerusalén se mantiene como un punto clave espiritual y político, pero también como un escenario de disputas y negociaciones constantes entre comunidades. Primera Guerra Mundial y nacimiento de Israel. Año 1917. Jerusalén bajo control británico. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, aliado de Alemania, lucha contra las potencias aliadas, entre ellas Gran Bretaña. En una campaña estratégica en Medio Oriente, las fuerzas británicas, lideradas por el general Edmund Allenby, avanzan hacia Jerusalén, enfrentando a los otomanos en una guerra dura y prolongada. En diciembre de 1917, después de meses de combates y desgaste, Allenby entra en Jerusalén a pie, no montado, en señal de respeto a la ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Este hecho simboliza un cambio radical en el control de Jerusalén, que pasa de siglos de dominio islámico a manos occidentales, bajo mandato británico. Este nuevo dominio trae esperanzas y tensiones, ya que Gran Bretaña promete en la Declaración Balfour 1917 apoyar un hogar nacional judío en Palestina, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo de conflicto y aspiraciones para judíos y árabes en la región. Año 1920. Mandato británico y promesa a los judíos. Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones confiere a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, con la responsabilidad de administrar la región y preparar el camino para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, según la Declaración Balfour de 1917. Este mandato oficializa el compromiso británico, pero también genera tensiones crecientes entre judíos y árabes palestinos, quienes se sienten amenazados por la inmigración judía y temen perder sus tierras y derechos. Durante esta época, la región se convierte en un polvorín político y religioso. Los enfrentamientos y protestas aumentan, y las naciones observan con atención el desarrollo de los acontecimientos en Jerusalén, una ciudad con un significado espiritual profundo para judíos, cristianos y musulmanes. Año 1948. Nacimiento del Estado de Israel y guerra inmediata. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama oficialmente el nacimiento del Estado de Israel, poniendo fin a casi 2000 años de dispersión nacional. Sin embargo, la celebración dura poco, porque al día siguiente, 5 países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, declaran la guerra y atacan al nuevo Estado. Este conflicto, conocido como la Guerra de Independencia de Israel, es brutal y despiadado. Las batallas se libran en múltiples frentes, incluyendo Jerusalén,
una ciudad que se convierte en un campo de batalla dividido. Tras meses de combate, Jerusalén queda dividida en dos. La parte occidental queda bajo control israelí, mientras que la parte oriental, donde se encuentran el monte del templo y el muro de los lamentos, queda bajo dominio jordano. Durante casi 20 años, los judíos son prohibidos de acceder a sus lugares sagrados, una herida profunda para la identidad espiritual y nacional. Guerra de los 6 días. Año 1967. Israel recupera Jerusalén entera. Egipto, Siria y Jordania se preparan para atacar a Israel. La guerra estalla, pero en solo 6 días, Israel logra una sorprendente victoria. Recupera territorios clave y, lo más importante, libera Jerusalén del este, incluyendo el monte del templo y el muro de los lamentos. Los soldados lloran ante el muro. El general Mota Gur exclama: "El monte del templo está en nuestras manos". Muchos lo ven como un cumplimiento profético. Israel permite que los musulmanes sigan administrando la explanada, pero declara a Jerusalén como su capital eterna. Trump y la profecía moderna. Año 2017. Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel. El presidente Donald Trump rompe con décadas de diplomacia y reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Traslada la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Para muchos cristianos evangélicos, fue un acto profético, un paso hacia el cumplimiento de la restauración de Israel. Pero el mundo islámico reacciona con furia. Se desatan protestas violentas en Gaza, Cisjordania y en varias naciones musulmanas. Irán, Israel y la guerra actual. Año 2025. Conflicto actual entre Irán e Israel. Irán lanza misiles hipersónicos sobre territorio israelí. La respuesta de Israel es inmediata: bombardeos quirúrgicos sobre bases nucleares y militares iraníes. Decenas de muertos, heridos, familias desplazadas. Embajadas occidentales evacúan Jerusalén. Las Naciones Unidas debaten, pero no actúan. Este conflicto no es solo político, es espiritual. Jerusalén sigue siendo el centro de una guerra entre la luz y las tinieblas. Jerusalén en la profecía bíblica. Jerusalén no es solo una ciudad antigua o un territorio en disputa. Es el reloj profético de Dios. Zacarías 12:2. Yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos. Esto no es solo una profecía antigua, es una realidad que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Mientras Irán lanza misiles hipersónicos y las naciones se estremecen, Jerusalén sigue siendo el epicentro profético, político y espiritual del mundo. Dios ya lo había advertido: Jerusalén haría temblar a las naciones. Y hoy, esa palabra resuena más viva que nunca. Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Dios está comprometido con Jerusalén. Este versículo no es solo una promesa, es un llamado a la iglesia. A no callar, a no descansar, a interceder por Jerusalén, porque en ella está el cumplimiento de los planes eternos de Dios. Si Dios no calla por Jerusalén, ¿cómo podríamos nosotros quedarnos en silencio? Jerusalén, centro de los tiempos finales. Las Escrituras revelan que Jerusalén será el escenario central de los acontecimientos más dramáticos del fin de los tiempos. Aquí surgirá el Anticristo, quien se sentará en un templo restaurado, profanando lo sagrado y engañando a las naciones. Desde aquí se iniciará la gran tribulación, el periodo más oscuro de la humanidad. Aquí bajará Cristo, el verdadero Mesías, para poner fin al caos. Hechos 1:11-12. Así como Jesús ascendió desde el monte de los olivos, así también volverá. Jesús ascendió desde el monte de los olivos, y volverá a ese mismo lugar. Sus pies tocarán ese monte santo, y desde Sión, establecerá su reino, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Apocalipsis 19:16 declara: Rey de reyes y Señor de señores. No será un acuerdo político lo que traerá paz a Jerusalén. Será la segunda venida de Cristo. Por eso, Jerusalén no es solo historia. Es futuro, es destino, es profecía viva. Este no es tiempo para la indiferencia. No es momento para mirar hacia otro lado. Es tiempo de clamar, de interceder, de levantar la voz por Jerusalén. La paz verdadera no vendrá de tratados diplomáticos.
Vendrá cuando el príncipe de paz regrese en gloria y gobierne desde Sión. Jerusalén y su tierra han estado en conflicto durante siglos. Desde la destrucción del templo hasta las guerras modernas, estas naciones han vivido luchas profundas por un mismo lugar sagrado. Hemos visto cómo comenzó este conflicto y cómo ha marcado la historia hasta hoy. Si te gustó este contenido, suscríbete a este canal para seguir aprendiendo juntos sobre la historia, la profecía y el propósito de Jerusalén. Como dice el Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Hoy, más que nunca, el cielo busca intercesores. Hombres y mujeres que no callen, que no descansen, hasta ver cumplida la promesa eterna sobre Jerusalén.